La psicología de las obvias realidades y la resiliencia, por José Alberto Santos. La psicología de las obvias realidades es una rama de la ciencia del comportamiento enfocada en el estudio de 4 factores: el tiempo, las circunstancias, las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Se enfoca particularmente en 4 constantes que determinan el desarrollo del comportamiento humano, los cuales son el potencial, la oposición, los principios y el cambio. Particularmente, la psicología de las obvias realidades se enfoca en la dinámica potencial y oposición, porque potencial y oposición caminan juntos. El potencial está conectado con nuestras posibilidades y la oposición con aquellas condiciones de cumplimiento que son necesarias para obtener los resultados que andamos buscando en la vida. Para la psicología de las obvias realidades existe una oposición en cada decisión que tomamos. Las decisiones de los seres humanos gravitan alrededor de lo que vamos a llamar campos de fuerzas. Fuerzas a favor de lograr los resultados que buscamos y fuerzas que se oponen a lograr esos resultados. Esa dinámica entonces de potencial y oposición es parte de la realidad. Algunos enfoques actuales de la psicología, como la psicología positiva, algunos enfoques comerciales conectados con el tema del éxito, por ejemplo, aquellos relacionados con la ley de atracción, nos hacen pensar que para lograr un resultado podemos saltarnos la ley de causa y efecto y simplemente con creer, con desear, con la actitud, con la motivación, los resultados van a llegar automáticamente. La psicología de las obvias realidades se opone a ese enfoque irreal, porque en el mundo en el que transitamos existe una oposición en cada decisión que estamos tomando. Y si diariamente tomamos más de 20,000 decisiones, puedes imaginarte la dinámica. Esta dinámica del comportamiento es algo parecido a un tablero de ajedrez, en donde tú tienes control sobre un conjunto de variables, pero también tienes que lidiar con otras variables que están a tu alrededor. Y esa es parte de la dinámica de las obvias realidades. Hemos explicado entonces que existe una oposición en cada decisión que tomamos. De ahí entonces que las obvias realidades, esa oposición, tiene un papel importante en nuestras decisiones. Prueban, aprueban, reprueban o condicionan los resultados que andamos buscando. Ante nuestras obvias realidades, ¿qué podemos hacer? Podemos someternos, rebelarnos, vencer, morir o insistir. Nuestra es la decisión. Sin embargo, el red cambio, que es el modelo con el que operan la psicología de las obvias realidades, se plantea como un reto a esos desafíos que llegan a nuestra vida a través de un cambio integral avanzado. Un cambio que incorpora los 4 factores: tiempo, circunstancias, decisiones y consecuencias, los 4 principios: potencial, oposición,
principios cambio, las 4 variables, posibilidades, crear posibilidades, cumplir estándares, aprendizaje, los ciclos de aprendizaje para la acción y lo que es la mejora continua. Esas variables, esos factores, esos componentes son parte de la psicología de las obvias realidades, de ese reto al que llamamos red cambio. Uno de los factores importantes en ese proceso de retar a nuestras obvias realidades es la resiliencia, la cual vamos a definir como la capacidad de retar nuestras obvias realidades hasta superarlas e incluso salir fortalecidos de ellas. De ahí entonces que la resiliencia se presenta como una esperanza y una ventaja. El concepto de resiliencia, esto es la capacidad de resistir las adversidades, no es nuevo. Pero no fue hasta hace unos 30, 40 años cuando se comprobó que algunos niños que habían crecido con padres alcohólicos no siempre padecían carencias psicosociales o biológicas y que podían alcanzar una calidad de vida adecuada pese a haber sufrido mucho durante la fase de desarrollo. Esas experiencias posibilitaron abrir a la ciencia la idea de que existe una capacidad para poder enfrentar las obvias realidades. En mi caso particular, en la década de los 80, siendo profesor de la Universidad de El Salvador, en medio de una guerra civil, realizamos una serie de investigaciones. Y una de ellas particularmente está enfocada en 21 factores conectados con la guerra civil, como el cierre de fábricas, como las bombas, como los asesinatos, el estrés diario que vivían las personas durante los toques de queda, etc. En ese estudio que realizamos con alrededor de 1.400 personas de diversos estratos, surgió lo que llamamos en aquella ocasión el síndrome de las necesidades vitales, que particularmente nos llevó a descubrir un fenómeno interesante, ¿verdad? Y es que cuando las personas están enfrentadas a experiencias extremas, existe una tendencia polarizada a someterse frente a la obvia realidad o a rebelarse ante ella. En el estudio que realizamos alrededor de esos 21 factores que estaban presentes en la guerra civil, 2 grupos particularmente sobresalieron: amas de casa y obreros. Cada uno de ellos con un perfil conductual en esa época propio. Las amas de casa encerradas, acuarteladas en sus casas, sometidas, tratando de negar esa realidad que vivían, y los obreros en esa época que eran personas agresivas, se tomaban las fábricas, secuestraban a los propietarios, mostraban un comportamiento opuesto al de las amas de casa. Esa polarización del comportamiento ante las obvias realidades fue lo que llamamos el síndrome de las necesidades vitales. Esto es que cuando una persona llega a una situación extrema, su comportamiento se polariza o sometiéndose o rebelándose. Pero tanto uno como la otra respuesta no sirven, porque no resuelven de manera efectiva el problema o la preocupación que en ese momento se está generando, se está gestando. De ahí entonces que en mi caso particular, siendo psicólogo escolar en un centro educativo formado por señoritas que vivían en las zonas de guerra, trabajé un modelo
con una filosofía. Y quizás fue la primera experiencia dentro de lo que más tarde se llamaría resiliencia que yo tuve. La filosofía que trabajé con este grupo de señoritas por varios años fue: veranos fáciles anuncian inviernos difíciles. Y alrededor de ese concepto construí un ciclo que le llamé el ciclo del aprendizaje para la acción, que se enfocaba en desarrollar un carácter fuerte, equilibrado y móvil frente a las obvias realidades. Más adelante a esto le llamé el carácter tenaz, en uno de mis dos libros que escribí alrededor de esa experiencia. Uno fue la tesis de mi maestría, que trataba precisamente sobre el carácter tenaz, y el otro, que fue mi tesis doctoral, enfocado en lo que es la psicología de las obvias realidades, un programa titulado Un Nuevo Comienzo. De ahí entonces que con estas experiencias, ahora en la actualidad, aprendemos que se ha venido formulando una teoría de la resiliencia y que esta trata de explicar por qué algunas personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras. Si un niño o una niña cuentan con factores de protección fuertes, podrán resistir las conductas poco saludables que a menudo resultan de esos elementos a los que están expuestos, a esos factores de riesgo. Y dentro de esta teoría, un personaje importante que sale a la palestra es el doctor Boris Cyrulnik, considerado el padre de la resiliencia. Este hombre es importante en el tema de la resiliencia porque él, un psiquiatra especializado en este campo, pasó por la experiencia de los campos de concentración nazis y fue uno de los sobrevivientes, siendo apenas un niño de 6 años. Y esa experiencia en circunstancias extremas que él vivió y luego su formación profesional, conectados, permitieron que él iniciara un proceso de investigaciones, de estudios, y luego que lo tradujese a una serie de libros. En la actualidad, él, que vive en Francia, tiene 18 libros para todo público y otros 18 libros para el mundo académico. Él ha escrito casi 40 libros relacionados con el tema de la resiliencia, por lo que se convierte en la primera autoridad mundial sobre este tema. Decía entonces que a través de su propia experiencia, de su propia historia, al pasar parte de su infancia en un campo de concentración, donde perdió a su familia, y luego le tocó vivir después de la guerra una situación difícil en donde tuvo que vivir con familias de acogida, de manera que hasta los 11 años pudo entrar a la escuela. Esa vivencia y luego el hecho de que se convirtió en uno de los fundadores de la etología humana y de los principales teóricos y divulgadores de la resiliencia, eso hace que las ideas de Boris Cyrulnik se conviertan en un factor importante que necesitamos conocer. Cyrulnik nació en Burdeos, allá por el año de 1937. Y él era un judío descendiente de padres ucranianos. Sufrió la muerte de sus padres en un campo de concentración nazi del que logró huir cuando solo tenía 6 años. Tras la guerra deambuló por centros de acogida hasta acabar en una granja de la beneficencia. Por suerte, unos vecinos le inculcaron el amor a la vida y a la literatura.
y esto le ayudó a poder educarse y crecer superando su pasado. No es ni mucho menos gratuito que el doctor Cyrulnik haya indagado tan a fondo en el trauma infantil. Con 7 años vio cómo toda su familia, emigrantes judíos de origen ruso, eran deportados a campos de concentración de los que nunca regresaron. No es fácil para un niño saber que le han condenado a muerte. Era el típico caso perdido, un patito feo, condenado a llegar a la edad adulta convertido en un maltratador, un delincuente o un traumado. Sin embargo, él logró superar esto, alcanzar un desarrollo personal al conectarse con la vida, conectarse con personas de apoyo, conectarse con la literatura, los libros y un pasatiempo, el rugby. Dice, estudié medicina por un deseo de seguridad, de integración. Nadie duda que es porque mi familia fue deportada, por lo que yo quise orientarme hacia la psiquiatría, explorar la mente y dar un sentido a lo incomprensible. Dar un sentido a la vida es un aspecto imprescindible del proceso resiliente para Boris Cyrulnik, quien se transformó en neuropsiquiatra, psicoanalista y estudioso de la etología, siendo además padre de la resiliencia. Ahora, dice Boris Cyrulnik, a lo largo de la vida podemos estar expuestos a repetidos eventos o situaciones de pérdidas, fallecimiento inesperado de un ser querido, al maltrato o abuso psíquico o físico, a la pérdida de la salud, al fracaso en diversos ámbitos, a las catástrofes naturales, pobreza, cambios de rol dentro de la familia o incluso en etapas vitales en que el envejecimiento nos hace perder capacidades o un determinado estatus social. Cada una de estas situaciones son una oportunidad para seguir creciendo, para generar un cambio en nuestras vidas, mejorar la aceptación y no permanecer desmotivados o impotentes ante estos cambios. Las personas dotadas de resiliencia, dice Boris Cyrulnik, saben que esos momentos de crisis no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que reaccionen. Las personas resilientes, cuando se enfrentan a una adversidad o necesitan superar la tristeza de una pérdida y transitar por un duelo emocional, se hacen una importante pregunta. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Ahora, ¿cómo define Boris Cyrulnik la resiliencia? Dice que no puede ser más sencilla esta definición. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Una definición simple. Si alguien ha enfrentado una experiencia traumática y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo comienzo, entonces podemos hablar de resiliencia. Dice además Boris Cyrulnik, empezar mal en la vida no determina que tu vida tenga que ser desgraciada. No existe resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se dota de significado. Para Boris Cyrulnik, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Cuando a nuestras experiencias dolorosas las dotamos de un sentido superior, en ese escenario, entonces, ese significado que le estamos dando a ese sufrimiento eleva nuestra capacidad de respuesta e incluso la manera en que respondemos a la obvia realidad. Él nos relata la fábula de las 2 ranas. Había una vez 2 ranas cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían.
Al principio las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Una de ellas pensó, no puedo más. Es imposible salir de aquí. Ya que me voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. ¿Qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril? Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez. La otra rana se dijo, nada se puede hacer para avanzar. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. Y siguió pataleando, chapoteando, siempre en el mismo lugar. De pronto, de tanto patalear, la crema se transformó en manteca. Entonces la rana pudo dar un salto y llegar hasta el borde del bote. Y alegremente entonces salió y regresó a su casa. La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, dice Boris Cyrulnik en su libro Los patitos feos. O en la crema, dicen las ranas. La resiliencia es el arte de metamorfosear el dolor para dotarlo de sentido. Es la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Piensa por un momento en las experiencias de dolor que has tenido y piensa en la manera en que las has interpretado y cómo esa interpretación te ha ayudado, al igual que la rana, a mantenerte en lucha hasta salir adelante. Siendo profesor universitario por 25 años en la Universidad Nacional de mi país, durante la Guerra Civil encontré un día en la pared una declaración que un estudiante había puesto, que decía algo así como, en la universidad se sufre, se lucha, se vence o se muere. Y al final decía el eslogan de esa época, vencer o morir, venceremos. Al reflexionar en esa ocasión sobre esa declaración y luego la experiencia de la guerra civil y cuántos jóvenes universitarios murieron, jóvenes inteligentes con un buen potencial, murieron en esa guerra civil. Posteriormente, años después de que terminó la guerra, y reflexionando un poco más sobre las consecuencias de la guerra y lo que había resuelto y no resuelto, pensé que era preferible vencer o insistir a vencer o morir. Vencer o insistir, la filosofía de las ranas que están pataleando en la crema. Se puede decir entonces que incluso con una infancia feliz puede que se haya empezado mal. Aunque se haya tenido una infancia feliz en el más amplio sentido de la palabra, has vivido en un entorno de amor sin enfermedades ni problemas graves, en un buen barrio, con una buena cultura, todo esto no quiere decir que estás protegido para toda la vida, si no cuentas con recursos internos y externos. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere Boris Cyrulnik? ¿Cuáles son esos recursos internos y externos? Recursos internos como la habilidad para establecer relaciones sociales, verbales, de afecto. Recursos externos como el contar con tutores, mentores que han vivido y superado circunstancias por las que estás pasando. El tener un padre o una madre, un centro educativo donde te están formando el carácter. Estos recursos externos funcionan mejor cuando se trabaja en equipo. Por el contrario, pierden su eficacia cuando se desacreditan unos a otros.
Ahora entonces, ¿cómo construir la resiliencia? En primer lugar, es preciso encontrar a alguien que te transmita seguridad afectiva, ya sea profesional o no. Pero no siempre aparecen en nuestro camino personas amorosas, altruistas, que se empeñen en ayudarnos, a pesar de las resistencias y dificultades que puedan haber. Por eso es tan importante la labor de los profesionales en las escuelas, el barrio, los servicios sociales, los líderes religiosos. Tener personas preparadas para ayudar, que además tengan afecto, empatía y se involucren personalmente, eso ayuda a construir resiliencia. Eso ayuda a que como seres humanos aprendamos a darle un sentido a la vida, una perspectiva de cara al futuro. Y no se trata de que las cosas, los acontecimientos tengan sentido en sí mismos, sino que tú se los des, que les otorgues un significado en tu vida. Esta es una de las funciones más importantes de los profesionales, entre otras cosas, ayudarte a encontrar ese sentido. ¿Dónde buscarlos? ¿Cómo encontrar ese sentido, ese propósito superior, esa visión que nos permita levantarnos diariamente con ese entusiasmo para seguir adelante? Un medio muy eficaz es la escritura. A menudo las personas heridas escriben espontáneamente. Lo ven como una manera de expresar sus emociones, controlarlas, narrar su vida y representarla. Muchas veces la manera en que narramos nuestra historia nos puede ayudar a curar las heridas, aunque también pueden crearlas. Por eso es importante utilizar la escritura de una manera que te ayude a resignificar tu dolor. Boris Cyrulnik comenta que una chica le contó que el médico le dijo que tenía un cáncer avanzado. Ante ese diagnóstico se puso a escribir esa misma noche sin saber por qué. Escribiendo se dio cuenta de que se sentía despersonalizada, con su vida en las manos del médico, que era quien decidía si se operaba o no, el tratamiento a seguir, etc. Escribiendo tomaba posesión de su personalidad y de su historia y podía metamorfosear el dolor para hacer algo con él. De hecho, muchos libros se han escrito a partir de un trauma personal. Si algunos de ellos se han convertido en clásicos o están en la sección de bestsellers de ficción o autoayuda, muchos otros no llegan a las estanterías. Boris Cyrulnik en Ruanda vio a un hombre que le dictaba a otros su historia y sus sentimientos para que se lo escribieran, porque él no sabía escribir. Boris le preguntó qué hacía y respondió que estaba guardando su historia para sus hijos, para que no se perdiera. Y es que a veces la historia oficial te roba tu propia historia, y eso hace que sea más fácil dotar de significado a tu experiencia y tu sufrimiento. Ahora, una pregunta a esta altura de la plática. ¿Cuándo no hay resiliencia? Cuando no se metamorfosea el dolor, cuando ante una experiencia dolorosa no encontramos un significado, un sentido para ese dolor y nos limitamos a repetir pautas. El hijo maltratador que maltrata a su pareja, la hija que encuentra siempre una pareja que la maltrate. Cuando se dedican a repetir pautas, a lo que yo le llamo el síndrome de rebote, la pobreza intergeneracional, en donde se siguen repitiendo patrones de una generación a otra. Heredamos el dolor sin ofrecer nuevos sentidos, nuevos significados. Entonces, en esas circunstancias no hay resiliencia.
Ahora, ¿qué factores promueven la resiliencia? Vamos a identificar internos y externos. He tenido la oportunidad de participar en varios congresos y conferencias aquí en Utah, en diversas universidades, la Universidad Estatal de Utah, la Universidad de Weber State, la Universidad del Valle de Utah. Y en esas disertaciones he identificado los factores que a continuación te presento. Factores internos: una personalidad fuerte, equilibrada y móvil. Inteligencia conductual, inteligencia relacional, inteligencia espiritual. Factores de lo que yo llamo el carácter tenaz, como son la autenticidad, responsabilidad, asertividad, confiabilidad, afirmatividad, negación y desprendimiento del yo. Factores externos como familia o tutores de apoyo, relaciones firmes y estables con por lo menos uno de los padres, lazos afectivos, círculo de apoyo, la presencia de una telaraña social. Ahora, para terminar esta presentación, ¿qué relación, cómo podemos conectar la resiliencia con la crianza, siendo los primeros años de vida del niño tan importantes en la construcción de las bases de lo que es la resiliencia? Aprender a manejar el estrés funcionando eficazmente en los momentos de reto, adversidad y traumas es una tarea que debemos enseñar a los niños desde que están pequeños. Ayudarles a identificar emociones como la alegría, la tristeza, la frustración. Ayudarles a autorregular su comportamiento emocional. Aprender a respirar en los momentos de estrés, a contar, a espaciar, hasta que están listos para retomar la preocupación o el problema. Aprender entonces a desarrollar nuestros recursos internos para enfrentar el estrés general de la vida. Desarrollar fe, esperanza, optimismo, confianza en uno mismo. Es importante que a los niños se les enseñe a aprender a confiar en ellos. No, papá, déjame, yo puedo. Es una expresión de confianza del niño. Entrenar a nuestros hijos en habilidades para resolver problemas. Como educador familiar, trabajo el sistema familiar, uso mucho la ludoterapia con los niños. Particularmente me gusta usar las figuras, los bloques de construcción. De esa manera ayudarle al niño a resolver problemas. El autocuidado y enseñarle al niño a pedir ayuda. Ayudarle al niño a manejar la emoción negativa. Incluso a tener esa fortaleza al enfrentar el estrés de los padres. Para los padres es importante aprender a controlarse, de manera que la crianza no sea bloqueada por el estrés. Aprender a desarrollar actitudes positivas sobre la familia, sobre la pareja, sobre los hijos. Es de esta manera, entonces, que la psicología de las obvias realidades usa la resiliencia como una de las palancas claves en el proceso de enfrentar y superar nuestras obvias realidades. Te invito a reflexionar sobre estos temas y a trabajarlos dentro de ti y dentro de tu círculo de influencia.